Un repaso rápido de lo que sucedió la semana pasada aquí en Casa de Esperanza, para los que no pudieron o lograron estar. Permítame hacerle un repaso rapidito. Hicimos lo que es una introducción al libro o la carta a los romanos, una simple introducción, porque queríamos saber cómo acercarnos a este libro y tener el entendimiento de cómo acercarse a esta carta, entendiendo que no fue una carta dirigida a una iglesia, sino que fue dirigida a personas, sobre conductas y sobre lo que es algunas cositas que les vamos a mencionar aquí en la introducción. La carta a los romanos es una de las más profundas del Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo, presenta una exposición clara del Evangelio. Si usted quiere saber del Evangelio, libro de los Romanos, recomiéndoselo a cualquiera. Tiene una amplia explicación de lo que es el Evangelio, de cómo estaba el hombre viviendo y lo que Cristo vino a hacer por el hombre que estaba perdido. Lo próximo es, aborda temas como la justicia de Dios, la gracia de Dios y la vida en el Espíritu. Amén. Son cosas que se van a estar desarrollando en la carta a los romanos. Ahora, esta carta tiene unos propósitos y hablamos que no fue escrita para corregir problemas específicos en una iglesia. ¿Ok? Ya entendemos que no es así esa carta. Es una enseñanza sistemática sobre la salvación y el plan de Dios. Explica cómo el Evangelio transforma la vida del creyente. Ahora, hay unos temas bien clave en esta carta a los romanos, y uno de los temas que resaltará será la justicia de Dios, la salvación por fe, la gracia con la ley, o la gracia y la ley, la vida en el Espíritu y sobre todo la transformación del creyente. El creyente debe de ir transformándose. Amén. Gloria al Señor. Así que si usted tiene a alguien al lado de usted, dile, para el año que viene vas a ser totalmente diferente. Ay, qué fe usted tiene, qué fe usted tiene. Importancias para nosotros. Este libro tiene unos detalles tan importantes que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Nos ayudará a entender nuestra relación con Dios. Refuerza nuestra fe en la salvación por gracia. Nos llama a vivir una vida transformadora en Cristo Jesús. Y hay un versículo clave que yo, mientras estoy haciendo estos estudios, creo que el 16 y el 17 es como un buen desayuno con un almuerzo junto. Usted ha tenido eso, lo que le llaman un brunch, un desayuno con un almuerzo. Todas las mañanas, durante el tiempo que estamos estudiando el libro o la carta a los romanos, con su tacita de café y su galletita con mantequilla, añádale el capítulo 1 de Romanos con el versículo 16 y el versículo 17. Y usted va a salir de allí alto. Usted va a estar ya lleno. Así que el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Okay? Ahora, hay un objetivo, o los objetivos del estudio y la carta a los romanos es explorar cada capítulo. ¿Para qué? Para conocer más de Dios. Por eso es que estudiamos la palabra. Por eso es que la gente dice, yo no creo en eso en teología. Teología es conocer a Dios. Es estudio de conocer a Dios. Así que explorar cada capítulo para conocer más de Dios. Fortalecer nuestra fe y aplicar nuestras verdades. Permitir que el Espíritu Santo, otra vez, nos transforme a través de su palabra. La manera en que nosotros vamos a renovar el entendimiento de nuestra mente es a través de su palabra. ¿Okay? No hay varitas mágicas. Hay que quemarse las pestañas, hay que estudiar. Amén, en la palabra del Señor. Es un llamado a estudiar esta palabra. Así que eso es un pequeño repasito sobre lo que era la introducción de la carta a los romanos la semana pasada. Otra de las preguntas, perdónenme, es, ¿estás compartiendo el poder de Dios con otro?
¿Crees que el evangelio aún transforma vida? Ya mismito, no se me desespere. Amén. Esto lo vamos con un tiempito y lo vamos a llenar. No escriba su nombre, escriba la verdad ahí y lo vamos a poner antes de que usted se vaya. Cuando usted se vaya a ir, amén, que usted saluda al pastor, le da un abrazo y todas esas cositas. Usted viene y pone aquí adentro, lo dobla y lo pone aquí adentro. Pastor entonces se va a su casita después y comienza a leer y después yo hago mi asignación para ver cómo estamos como iglesia. Y es verdad que no puedo decir, ay, pastor, aquí no está toda la iglesia. Déjame darte una verdad. No le digas nada a nadie, por favor. Esto es entre nosotros. Pero estadísticamente dice que la iglesia es la gente que viene al culto de oración y escuela bíblica. Ok. La iglesia que respalda el ministerio donde tú y yo nos congregamos no es tanto la iglesia que viene los domingos, es la iglesia que viene al culto de oración y al estudio bíblico. ¿Okay? Si usted se sorprende porque yo fui a esta iglesia y habían 400 allí, y en mi iglesia hay 50, ¿y cuántos vienen a estudios bíblicos y cuántos van a oración? Yo conozco, y yo sé que tú también, iglesias que están 600 a 500 miembros, no visitantes, miembros. Pregúntame, ¿cuántos hay en el closet de intercesión? Pregúntame. ¿Cuántos hay? Digan, ¿cuántos hay? 4, 5. Triste. Pero es la verdad que estamos viviendo. Así que yo les animo y les doy gracias que aunque no somos una mega iglesia, usted aquí no hay 8, aquí no hay 4, aquí hay bastante. Y se puede seguir añadiendo siempre y cuando sigamos comunicando a otros que no vinieron. Lo que te perdiste, eso estuvo poderoso. Amén. Gloria al Señor. Así que esa encuesta me va a ayudar a mí a tomar algunas decisiones durante el tiempo de la clase, cómo manejarla y qué impartirles a ustedes como pastor. Iglesia Casa de Esperanza, introducción, pues obviamente a la carta a los Romanos por el pastor Luis Santiago. Capítulo 1, vamos a estar hoy estudiando lo que es el capítulo 1, del versículo 1 al 17, ¿ok? Y aquí tendremos un estudio expositivo de la epístola a los Romanos, ¿ok? Después, casi al final, le voy a decir que el próximo miércoles, entonces retomaríamos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Porque estamos encerrando lo que es un pensamiento del escritor, ¿ok? Porque si le tiro todo a la misma vez, salen de aquí algunos. Amén. Ok, comenzamos. Ya oramos, damos gracias a Dios. Amén por su bendita palabra y que yo oro a Dios. Mi oración personal es que usted salga de aquí edificado. Salga de aquí próspero en la palabra, ¿okay? Y bendecido en el conocimiento. Vamos allá. Ok, introducción. Pero antes de ir ahí, yo quiero darle esto para que usted entienda que hay un acuerdo entre, y es casi universal, que Pablo escribió, amén, esta carta a los romanos. Y que esto sucedió entre el 53 y el 58 después de Cristo. Esto fue lo que aconteció. Y esto es verdad. Algunos estudiadores dicen que esta carta está más inclinada a que el autor haya sido el apóstol Pablo. ¿Ok? Así que, mire, ¿por qué Pablo presenta sus credenciales? ¿Por qué Pablo presenta sus credenciales? Punto número 1 dice, en tiempos antiguos los escritores de cartas iniciaban ¿con qué? Con la identificación, se identificaban. Pablo, uno de muchos con ese nombre, porque Pablo no era el único Pablo allí en aquella región, había muchos Pablos, como hoy en día tú dices Juan y se vieran 5. María, la congregación completa. Pues en ese tiempo habían Pablo. Entonces, cuando se escribe una carta con una autoridad y con una demanda y sobre todo con una doctrina, la gente que lo va a leer necesita saber quién es el autor. Y
qué peso tiene esa carta. Porque si es Pablo de los parlotes, pues guarda eso, que eso no nos interesa ahora. Hay una, ¿verdad? Un peso en cómo y quién escribe. Por ejemplo, en el mundo griego-romano, el autor de una carta se identificaba primero, a diferencia del estilo moderno. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú escribiste una carta manuscrito. No type, no email, no correo electrónico, que sacaste tu bolígrafo y pusiste bendición, mamá, bendición, tití. Y comienzas a escribir. Y a lo último de la carta, atentamente tu hijo Tony. En el tiempo griego-romano no era así. Se tenía que presentar su nombre y sus títulos, sus credenciales, para saber si esa carta tiene la autoridad para leerla públicamente y enseñarla como una verdad o como una doctrina. ¿Ok? Tenga eso en mente. Así que cuando la próxima vez usted escribe una carta, yo me acuerdo, la última vez que yo escribí carta, yo tenía 18 años. Y tengo 51. 18 años. I was 18 when I wrote my last letter. Y se le escribí a mi mamá, porque me mudé de Massachusetts para Connecticut y no tenía a nadie. Y le escribí a mi mamá, me hace falta, quiero ir para casa. No me pregunte si me escribió, pero yo le escribí. Yo no me acuerdo, yo me acuerdo haberle escrito. Así que póngase a pensar, ¿cuándo fue la última vez? Y nuestra generación aquí hoy, nuestros hijos, no escriben, they type. They type. No saben lo que es escribir en cursivo. Si los coge la hermana Rosaura en una clase. Aleluya, esa gramática. Gloria al Señor. ¿Dónde ve el acento? Te comiste la coma. Es que me lo imagino. Gloria al Señor. Así que Pablo se presenta con autoridad porque muchos no le conocían personalmente en Roma. Ahora, su instrucción conecta con los temas clave que desarrolla la carta de Romanos: evangelio, fe, gracia y misión. Él sabe lo que él va a hacer y cómo va a hacerlo, porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Así que esas son una de las cositas bien importantes que tenemos que ver ahí, la autoridad. ¿Y por qué tenía autoridad? Vámonos por aquí. En Romanos capítulo del 1 al 17, permítame leerles ahora por lo menos los versículos del 1 al 7 para que tengamos la idea del texto bíblico o del estudio. Dice así la palabra del Señor, del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio, diga conmigo, de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser, diga conmigo, de Jesucristo, a todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Ya vemos que el inicio de esta carta tiene algunas importancias y es lo que habla, amén, su llamado. Déjeme chequear algo aquí que no me haya adelantado yo, porque no es bueno. Ok, está su llamado apostólico. Este es el apóstol Pablo presentando. Ahí está su llamado apostólico, su interés pastoral, porque él levantaba iglesia. Él en algún momento se convertía el pastor de algunos que estaban comenzando alguna obra, o como dicen, ¿verdad? El pastor de esos pastores, ¿ok? El obispo, el apostolado, el que tiene el apóstol. Él fue el enviado. Y lo otro que enseña este capítulo, estos versículos, es su confianza en el evangelio. En otras palabras,
cuando un negociante, vamos a ponerlo de esta manera, un negociante va a vender un producto, él tiene que confiar en el producto que está vendiendo, que sirve. ¿Usted se imagina a alguien que le está vendiendo algo y no confía en lo que está vendiendo? Pablo, cuando presenta el evangelio, él tiene un grado de confianza que cuando tú le escuchas, tú te quedas impactado en la calidad de confianza que tiene este hombre en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y qué son esas buenas nuevas? El Hijo de Dios. Él tiene una confianza en el Hijo de Dios y lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz del Calvario, ¿ok? Que murió y resucitó de entre los muertos. Hay una confianza, hay una certeza, ¿ok? De que Cristo regresa una vez más por su pueblo. Hay una confianza en eso. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo nos va a decir algunas cositas que vemos aquí. Mire, si usted mira ese texto de cerca, el versículo 1, mire cómo comienza esta carta. Él se identificó. O sea, ya no hay que preguntar, ¿y quién escribe esta carta? Sino que ahí está. Lo primero que dice es Pablo. Ahora, de tantos Pablo. ¿Qué Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Y aquí viene la palabra, apartado para el evangelio de Dios. Cuando usted y yo escuchamos esas palabras, entonces es como que nos llama la atención. Acércate a lo que te va a decir este gran hombre. Porque quien te va a hablar, número uno, tiene un llamado. Se considera siervo de Jesucristo. Siervo es la palabra doulos en griego. Implica sumisión total. Alude ¿al qué? Al Antiguo Testamento, donde Moisés, David y otros hombres fueron llamados siervos del Señor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que para cuando Pablo está escribiendo esta carta, identificándose como siervo, acuérdese que Roma era un imperio poderoso y tenía esclavos. La palabra siervo es igual a esclavo. La diferencia con la palabra de siervo que Pablo dice, que Pablo es siervo por amor a Cristo. Porque un siervo, un esclavo en Roma no tiene derecho, diga conmigo, a nada. A nada. De hecho, los historiadores dicen que los esclavos en Roma no se le evaluaba como personas, sino como objeto. No tenían derecho a pensar, no tenían derecho a decidir. Hoy sí, mañana no, quizás cuando tenga tiempo. No, si tu amo te dijo, es hoy, es hoy. Es así, es así. Y el problema es que tus hijos son esclavos. Los hijos de ellos seguían siendo esclavos. Ahora, Pablo se identifica como el siervo de Jesucristo, el esclavo de Cristo, pero por amor al Señor. Él mismo se identifica como el siervo. Yo estoy aquí y estoy siendo esclavo de Cristo. ¡Qué peso! Yo quiero llegar ahí. Quiero llegar ahí. A que mis palabras sean yo soy, porque lo tomamos livianamente. Ah, mire, el siervo del Señor. Pero el siervo del Señor ni va a la calle a predicar. Alaba, se me fue el estudio. Ay, mira qué lindo el siervo del Señor, pero no toma la parte para predicar ni para cantar y para exaltar a Dios. Ay, pero el siervo del Señor no visita el hospital, no hace ninguna obra para aquel que es el amo. ¿Qué hacemos? Tomamos el título siervo como algo que es un privilegio y no una responsabilidad. Y Pablo nos está diciendo, yo no estoy tomando el nombre siervo como algo que es un privilegio, lo cual es, pero por encima del privilegio está la gran comisión, está la responsabilidad, y eso lo vamos a ver durante el estudio. La próxima vez que alguien te diga siervo y tú le digas amén, evalúate. Evalúate. Porque no nos debemos de llamar siervo para cargarle un título, sino una verdad. Somos siervos y siervas del Señor. Pero ese nombre y ese título le considera a la gente que hace la voluntad de su amo.
Y hay siervos aquí y siervas aquí que dicen que yo no tuve tiempo en toda la semana para predicarle a nadie. Siervito, siervita. Aleluya. Yo dije en la introducción que este libro nos va a transformar y nos va a mover de la comodidad que tenemos como iglesia. Y acuérdese que esto no fue escrito para la iglesia o corregir un problema de la iglesia, sino para la gente. Aleluya. Ok, seguimos. ¿Dónde estamos? Ok, siervo, la palabra dulos. Ahora dice apóstol. Ok, siervo. Míralo ahí, palabra siervo, esclavo en griego. Pablo se declara esclavo, voluntario, por amor ¿a quién? A Cristo. Ahora, apóstol, mírelo ahí, enviado con autoridad divina. Ahora, hay unos requisitos para que la gente se llame apóstol, porque hoy en día vivimos en una era donde todo el mundo le fascina, yo no sé por qué, pero le fascina que le estén llamando por sus títulos. Yo soy. ¿Y cómo se llama usted para escribirlo ahí cuando presenten la visita? Yo soy el apóstol, reverendo, pastor, misionero Luis Santiago. Doctor, gracias, ahora es doctor. No, ni le coge la temperatura a nadie. Pero todo es un título. Yo me acuerdo, yo llegué a un evento en una iglesia y estaban sentando a todos los invitados y todos los predicadores. ¿Y usted, cuál es el nombre de su ministerio? Yo decía, digo uno, yo no sé, yo no tengo nombre. Yo, servidor de Cristo. Siéntate ahí. Me sentaron por allá por una esquinita. Pero es ok. Los otros días estaba en una reunión donde había muchos pastores y había muchos reverendos, muchos reverendos. Y dentro de la información dada para presentar la visita, ahí tú escuchabas el doctor, el apóstol, el reverendo. Y de momento usted mire el papelito y dice, Pastor Santiago. Y alguien viene y me da mira, fallaron, mi hermana. No se preocupe por eso. Eso es lo de menos. Por encima de reverendo, ministro, todo lo que tú... Yo soy un adorador. Eso es lo que yo soy, un adorador. ¿Ve? Un servidor de Cristo que ama adorar al Señor. Los títulos, it's all right, que otros los cojan. Yo no tengo problema con eso. Yo sé que usted tampoco tiene problema con eso. Pero estamos viviendo en una era donde sí, mencióname, había unos pastores en una reunión bien importante y comenzaron a hablar los títulos y todo el mundo en la mesa, el apóstol, el esto y lo otro. Y sabes que algunos se llamaban arcángel y todo. Entonces le preguntaron a un pastor que estaba ahí y le dijo, mi nombre es, y le dio un nombre por inventárselo. Y al final de la reunión, intencionalmente se lo dio, al final de la reunión había un sinnúmero de personas esperando porque querían tener ese título. Y él dijo, chicos, eso yo me lo inventé. Así está la sociedad. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo nombre? Y de eso vamos a estar estudiando, porque el apostolado no se podía recibir por reputación. Yo me emociono, esto me emociona. El apostolado no se podía recibir por reputación. Ya es que yo conozco, mira cómo predica, es que si tú lo oyes, es que hay una unción, mira, cuando él te toca sale oro. No te vayas para venderlo, para ver si pagamos la hipoteca. Eso es otro tema. Pero estamos en eso, ¿verdad? Apóstol. Así que vemos aquí que dice, enviado con autoridad divina, llamado por Cristo en el camino hacia Damasco. ¿Se acuerda? Pastora. Eso está pesado hoy. Eso está pesado, Rosaura. Rosaura nos enseñó en su clase que nos estaba dando en el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 9, del 1 al 9, lo que sucedió camino a Damasco. ¿Ok? Ahí el Señor se le encontró. Entonces, para ser apóstol hay unos requisitos. Haber estado caminando con Jesús o haber visto a Jesús. Y usted conoce el sinnúmero de personas que se llaman apóstol. Y Jesús no sabe ni quiénes son ellos. No sabe quiénes son ellos. Se dan títulos y no sabe quiénes
quiénes son ellos. Así que hay requisitos. Y para que el requisito de este apóstol cayera ahí, el mismo Jesús se les revela. Y Pablo dice, mira, como el último, como el último se me apareció a mí. ¿Ves? Que no lo estaba buscando, sino que lo estaba amenazando. Estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo se le presenta en el frente y le dice, ¿por qué me persigue? Y si usted no estuvo aquí, ay Dios mío, pobrecito, pero estuvimos, ¿verdad? Un tiempo del libro de los Hechos excelentísimo, nos disfrutamos. Así que recibió revelaciones especiales. Pablo recibió tantas revelaciones que se le dio un aguijón. Para que cuando se sintiera que estaba allá, tú sabes, al lado de Dios, lo pullara y volviera a la realidad. Hay diferencia de lo que pudo haber sido ese aguijón. Esta no es la clase, pero hay muchas. Los ojos, la carne, muchas cositas. Pero el aguijón se considera como algo que tiene unas puntas, sobresalen, y cuando tú le das, tú mismo te estás haciendo daño tú mismo. ¿Ok? Así, pero eso es para después. Ahora, uno enviado con autoridad. Pablo defiende su apostolado frente a críticos. Hay gente que criticaba si el ministerio de Pablo era realmente apostólico. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 12, lo puede anotar. Ahí Pablo comienza a defender ¿qué? Su apostolado. Ahora, la autoridad apostólica, como dije, no se basa en reputaciones humanas, sino en el llamado divino. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Ahí está. Le estoy dando para que usted en su casita coja esas notitas y las apunte y las lea. Ahora, cuando entenderemos que la palabra apóstol viene del origen hebreo o arameo, que quiere decir perushim. Perushim. No se equivoque. Los separados. Eso es apóstol, los separados. Significado, separados o apartados, haciendo alusión a su vida dedicada a la pureza religiosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era un fariseo. De hecho, él decía fariseo de fariseo. Y fariseo, la palabra fariseo es separado, apartado. Y mira lo que hace Dios. Si te separaste por tu religión, por tu creencia y diste lo máximo en lo que tú creíste, ahora yo te separo para lo mío. Y así como Pablo fue tan entregado en su doctrina de fariseo, así mismo vivió una vida entregada al evangelio. Por eso es que yo digo, Dios cambia a personas, pero el carácter es un proceso. Y yo no entiendo, tengo sed. Yo no entiendo por qué hay personas que en la calle eran unos maleantes. ¿A quién hay que decirle qué? Vente conmigo. ¿Quién de ustedes? Habían 5, habían 15. ¿Quién de ustedes? Una valentía. Mi mamá lo hizo. La pandilla me iba a brincar a mí encima y yo tenía que correr todos los días de la escuela. Y mi mamá me dio un picayelo. ¿Sabe lo que es un picayelo? Para que me lo llevara para la escuela. No, mi testimonio no, eso es R. Pero yo salía corriendo y un día mi mamá se cansó y me llevó en la misma plaza en la cancha. ¿Quiénes de ustedes? El que tenga conmigo que ahora mismo y que se arreglen los problemas. Yo decía acá, mami, ¿pero qué tú haces? Porque yo vi la cantidad de personas que habían y todo, el más chiquito era yo. Y yo decía, mami, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Ahora, ¿qué sucede? Gente así que se atreven a ir a todas, vienen a Cristo. Por favor. Asumiendo humildad. Pero en la casa, ¡pah!, con su esposa, con sus hijos. En la iglesia, Dios le bendiga. Gracias, hermano, por esta participación. Usted sabe, sí. Pero, chacho, conócelos de verdad para que tú veas. Hay cosas que todavía
Dios pone en nosotros. Sí nos da miedo porque cuando Dios me llamó a ministrarle a la pandilla y aquel pandillero, jefe de la pandilla, me dice, dile a aquel que venga acá. Que yo vaya a dónde, ok, para, yo voy para allá. Me metí la Biblia aquí más fuerte que nunca. Y llegaron de él, y mientras hablaba con él, el miedo comenzó a disiparse. Y al punto que le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir una verdad. Yo estoy aquí por ti. Y comencé a predicarle. Lo aceptó a Jesucristo, su novia aceptó a Jesucristo, y me lo llevé para la iglesia. Pero al principio sí, hay miedo, hay temor. Pero por favor, si tú eras uno de los allá afuera y ahora aquí, no, predica a Cristo con poder, con valentía, con audaz. No te avergüences del evangelio. Pablo fue ese tipo de persona. Fue agresivo contra la iglesia y ahora fue agresivo contra los religiosos. No, seguimos, que el pan se me enfría. Ok. So, entendemos que la palabra era separado. Ok. Apartado, lenguaje fariseo, que ahora tiene nuevo propósito, según, amén, lo que está sucediendo en la vida del apóstol Pablo. Él habla lo que es separado para el evangelio y ahora no es separado para la ley, sino separado para el evangelio de la gracia. Predicador del evangelio, eso era el apóstol Pablo, un predicador del evangelio. Dice, antes apartados como fariseos, ahora apartados para el evangelio. Buenas nuevas, muerte, sepultura, resurrección de Cristo. Ahí está el evangelio. Pastor, yo no sé qué es el evangelio. Yo no sé predicar el evangelio. Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4. Una buena definición. Te va a hablar de lo que es el evangelio. Habla de buenas nuevas, que son el evangelio. Eso va a hablar de la muerte, la sepultura de Cristo, pero la resurrección de nuestro Salvador. Así que esas son las buenas nuevas. Es que yo no he ido a un estudio teológico, pero cuéntale tu testimonio. ¿Dónde tú estabas y dónde estás ahora? Lo que Él hizo por ti y lo que está haciendo por ti. Y Él te va a canalizar a que empezaste hablando de lo que Él hizo contigo y terminas hablando solamente de Él. Eso era la temática del apóstol Pablo, hablaba de su testimonio y cómo Cristo se encontró, pero terminaba hablando solamente después de Cristo. Y Cristo, como dice, el crucificado. El evangelio, según Pablo, textos sugeridos, el evangelio tiene su origen en Dios. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios de cerca y leímos lo que estaba en Romanos, ahí usted va a ver que esto no fueron caprichos del apóstol Pablo. Esto no se lo inventó Pablo. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio ¿de quién? De Dios. Eso está en el primer versículo. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué había prometido antes en las Santas Escrituras? Hablando del Antiguo Testamento. Lo que había prometido era acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esa era la promesa, el Hijo de Dios. Entendemos que el versículo 1 enseña que este evangelio, su origen es Dios. No fue Pablo. Qué bueno que Dios lo usó. Por eso es que yo enseño aquí en esta casa que ninguno de nosotros caemos como paracaídas. Antes que nosotros hubieron otros que lloraron, que sufrieron, que soltaron lágrimas en el altar, que intercedieron por una generación que le siga creyendo a Dios. Si tú y yo estamos aquí es porque hubieron gente que doblaron rodillas y le creyeron a Dios. Amén. Así que no se nos olvide, por más alto que Dios te lleve, acuérdate de dónde tú estabas y quiénes fueron los que depositaron en ti. Ay, que es que ahora yo tengo millones en las redes sociales y mi pastor lo que tiene son 5 miembros en la iglesia. Eso se ve en nuestra sociedad. Comenzaste con tu pastor fue el mentor, fue el que te dio palabra de Dios, fue el que
Él se desveló contigo, hizo vigilias contigo, ayunos contigo, y ahora porque predicaste 2 o 3 sermones, las redes se abrieron y ahora tienes 1 millón de seguidores, no te acuerdas de tu pastor. No te olvides, porque el mismo que te puso en alto es el mismo que te puede quitar la escalera y volver al lugar donde estaba. Es el evangelio de Cristo, de su Hijo. ¿Ok? También. Y Romanos 1:9, ¿ok? Cumple las promesas del Antiguo Testamento en Génesis 3:15. La promesa que Dios le habló a la mujer. ¿Ok? Acuérdese. Génesis capítulo 3, versículo 15. Estúdielo. Ay, pastor, usted no nos está dando cita bíblica. Es que si te lo doy todo, para eso te lavo los platos. Te estoy sirviendo, te estoy dando de comer. Te me va y me deja los platos. Llévate los platos y frégalos en tu casa. Ay, ay, ay. Ok. So, Jesús es humano. Porque eso es lo que presentaba el versículo. Que es humano. ¿Del linaje de quién? De David. Ok. Humano descendiente de David. Divino porque dice que hijo de Dios. Resucitado ¿en qué? Y con poder. Salvador, creo que dice murió. Ajá, murió por nuestros pecados. Ese es el Hijo de Dios. No hay otro nombre en el cual el hombre pueda ser salvo. Es únicamente en Jesús el Salvador, el Hijo de Dios. Pastor, eso suena exclusivo. Amén. Amén. Y tú y yo nos paramos ahí. No es a través de María, no es a través del mismo Pablo, no es a través de San Pedro, es únicamente por medio de Jesucristo. Pastor, pero es que María, bendícela. Gracias, Señor, porque cargó a Jesús, tuvo a Jesús en su vientre. Pero María no es mi salvadora. De hecho, ella misma públicamente dice que Él es el Salvador. So, no hay otro, es Jesucristo. Y cuando venga otra religión o otra secta, otras creencias, y no es el evangelio que se nos está predicando, la Biblia nos da permiso a nosotros para decirle anatema, maldito. Ay, pastor, yo recibo a todo el mundo en casa. Tenga cuidado porque allá en el libro Primera de Juan, por allá te dice que te advierte a que cuidado con los que introducen en tu casa a traerte una falsa doctrina. Atiéndelos en la puerta. Y si usted quiere echar a todo el mundo para afuera, no los asuste. Dígale, vamos a orar. Antes de tener nuestra plática, vamos a orar. Mire cómo se van. Se van rápido. Ok. Salvador y murió por nuestro pecado. Ok. Misión o misioneros a los gentiles. Pablo fue enviado a los gentiles. Y hermana Rosaura nos enseñó que todos nosotros éramos gentiles. Somos gentiles. No se crea que ahora porque usted tiene algunas 2 o 3 palabritas que las habla en griego, en arameo y quizás en hebreo, ay, yo soy judío. Y ahora cuando ora hacia dirección hacia Israel. Perdóname, suena jocoso, pero hay iglesias que usted dice, yo estoy en Israel. Porque la manera en que hacen el servicio es como si fueran judíos y son un montón de puertorriqueños de allá de Jayuya. Ay, por favor, ¿de qué mata tú te caíste? Seguimos, ok. So dice, textos de sugerencia. Pablo fue enviado, cuando dice a todas las naciones, se refiere a todo el mundo. El evangelio es sin excepción de personas, ok. La salvación es para todo el que cree, para todo el que la quiera recibir. Ay, este no porque es más trigueñito que yo. Ay, este no porque es más alto que yo, porque es más no. La salvación es para todos. Eso no hay
Aquí no hay que si tú sí, que si tú no. Lamentablemente, si todavía tenemos esa mentalidad, hay que arrepentirnos. Yo conozco cristianos racistas. Mire, yo no sabía lo que era racismo hasta que vine aquí. Si mi papá le dicen el negro de Melín. Mi papá es negro, el negro de Melín. Mi mamá es la blanquita. Yo estoy así porque aquí el invierno me coge y me pone blanco, me chupa el color. Pero cuando yo estaba en Puerto Rico y yo trabajaba dando periódico, a la edad de 12 años yo estaba en Santurce. El otro día yo estaba en Ponce, el otro día yo estaba en Bayamón con un dominicano, enrollábamos periódicos dominicanos y él nos dejaba en una calle con un bolso a la edad de 12 años, 20 pesos al día, seguro que sí. En verano, sí, porque a mí me gustaban comprarme cositas y me iba. Ahora, una vez mi papá era troquero y me vio por allá por San Sebastián o Santurce, una de las S, y me dio hasta su almuerzo. Y cuando yo llegaba a casa, no sabía si era el sol o era el periódico que me había tintado. Porque usted sabe que cuando chiquito, son miles y miles de periódicos enrollando y uno es uno ahora que yo, por ejemplo, no están los mecánicos de la casa. Yo cambio un Spar y cuando me ve, te crees que yo estaba metido dentro del motor. Y lo que hice fue cambiar un Spar. Imagínense, enrollando papeles y esa calor. No sabían si yo estaba tinteado del periódico o del sol. Cuando me bañaba, me querían pegar la manguera en la marquesina antes de entrar a la ducha. Así que yo conozco personas y eso es una manera en que Dios tiene que trabajar en la vida de esa gente. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Somos la iglesia. Y no solamente racistas en colores, racistas en religiones. Este católico. Yo a ese no. Testigos de Jehová. No, ámalos. Y la verdad que está en ti, a través del amor, les ayuda a entender que donde están es erróneo. Pero no es diciendo, mira, quita esa virgen es la que te está trayendo a ti maldición a esta casa. Esa es la virgen, esa es la santa de ella. No se la toque porque jamás y nunca vas a volver a la casa. Ustedes se me están escondiendo, pero usted sabe mejor que yo que usted ha ido oculto, que la gente se sienta y empiezan a mirar, demonio. Eso es, por eso es que está así. Por el demonio ese que está ahí pegado en la pared. Y es un cuadro del pobre Jesucristo. Ay, Dios, que Dios nos ayude. Ok, seguimos. Predica el evangelio, establece iglesias y enseñar la gracia de Dios. Pablo estaba claro en su misión. A Pablo no lo distrajo nada ni nadie, ni la persecución, ni los latigazos, ni los golpes que le dieron, ni el naufragio, nada. Él tenía una misión, hay que predicar a Cristo. Si nosotros fuéramos así, ay, que si aquel hermano, olvídate del hermano, si me saludó o no me saludó, si me miró bien o no me miró bien, Cristo es necesario ser predicado. Más, yo le voy a dar una clave. Si usted y yo venimos a la iglesia, a este lugar, es más, trátelo, este domingo trátelo. Venga en el Espíritu. Me fueron 2 o 3. No. Venga en el Espíritu. No venga a buscar que usted pueda encontrar. No venga a ver cómo vino el hermano o la hermana. Si te saludó, si te gustaron los cánticos, si no te gustaron el devocional, si la lectura de la palabra el hermano no la leyó. Venga en el Espíritu. Venga a recibir del Espíritu. Y la dinámica en el culto para tu vida será totalmente diferente. El que vino mirando todo lo demás, se fue igual. Lloró, brincó, salió sin moño, pero se fue igual. Embruzada, pagó 80 y 150 para que le hicieran el pelo, pero no se fue con una experiencia del Espíritu. Y no es transformada, porque la transformación surge cuando tenemos un encuentro personal con el Espíritu Santo. Ok, enseñar la gracia de Dios. Ese es el evangelio que salva y que liberta. Ahora, vamos a leer, si me lo permiten,
el 8 y vamos hasta el 15. Y aconteció que el padre, perdóname, por poco vuelvo al libro de los Hechos. Me acordé del nombre ese que era difícil para nosotros pronunciar y este no es romano. Gloria al Señor. Ok, aquí. Vamos ya. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. ¿En qué manera Pablo le estaba sirviendo? En mi espíritu. Por eso le dije que vengamos a la iglesia en el espíritu. Sirvamos al Señor en nuestro espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, pero para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciarlos el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ok, lo primero que tenemos que entender cuando leemos esa porción bíblica es, pero Pablo no está en Roma. No, Pablo está en Corintio. Pablo estaba en el tercer viaje misionero. ¿Ok? Y parece que encontró un tiempo, de lapso de tiempo, donde no tenía tantas tareas que hacer. Y yo pienso, y quiero ser, ¿verdad?, lo más cercano a la escritura, que fue inspirado por Dios para escribir en ese tiempo, porque él no sabía todavía si él iba a llegar a Roma. Él pensaba que él iba a llegar a Roma. Él está escribiendo como que llegaría a Roma. Pero el Espíritu de Dios comienza a hablarle a su espíritu y él comienza a escribir. ¿Ve? Y él no sabía que le esperaba persecución en Jerusalén, que le iba a limitar el paso a acercarse a Roma. Pero llegaron, ¿qué? Las cartas. Y dice, no sé, los historiadores, que fue por medio de una mujer. ¿Sabe por qué? ¿Cómo? Bebe. Porque las iglesias bautistas están en contra en que la mujer predique, hable en las congregaciones, tomen rangos, autoridades. Están en contra de eso, pero vemos a través de la historia bíblica. De hecho, haga un análisis usted en su casa. No, eso es lo que dice el pastor. No. Yo te voy a dar una asignación. Vete a tu casa y busca todas las oraciones que no fueron contestadas por los hombres. Que el hombre oró y Dios no contestó. Ahora vete a la Biblia y busca las oraciones de las mujeres a ver si Dios le dijo a ninguna que no. A todas se las contestó. Pero a los hombres hubieron algunos que no le contestaron. Y uno se pregunta, Señor, ¿qué pasa? Por eso es que cuando yo quiero algo, mi amor, ora tú por esto. Alaba. Ay, hombre, sé sabio en tu casa. Porque puede ser que Dios te diga que no, pero si tú la envías a ella, aleluya. Por eso es que yo tengo miedo a veces, porque yo le cuento algo a mi esposa y si yo la veo como que ella me hace, como que no va con ella, yo digo, ¿para qué le dije? Porque yo sé que cuando vaya al closet de oración le dice, Señor, eso no va conmigo. ¿Y de dónde este hombre está inventando eso? Y Dios hace, no te preocupes, hija, cielo cerrado. Así que sí, cuando tú quieras algo, Dania. Y le deja que la dama ore, ¿ok? Así que eso es una asignación para aquellos que todavía dicen, ay, ¿qué me pasa a mí? De hecho, no te acuestes molesto con tu esposa. Hombre, para que tus oraciones no sean estorbadas. Hombres que
discuten con la mujer. Me estoy saliendo un poquito, pero Dios, espero que te bendiga. Hombres que, ay, esta mujer, y no le hablan toda la noche y después van. Yo soy bien dramático. Señor, gracias por el día. Y está hablando y el cielo está cerrado. Allá están los ángeles así. ¿A dónde tú vienes? Vete, reconcíliate con tu mujer. ¿Para qué? Para que cuando tú vayas al closet de oración, tus oraciones suban como incienso, como perfume grato ante el altar. Es como cuando la Biblia dice, antes de traer los diezmos y la ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, deja, no es que te lleven la ofrenda, porque muchos hacen, ay, yo ni para el altar voy, porque es que yo no le voy a seguir hablando a ese hermano. La Biblia dice, deja la ofrenda en el altar. Vete y reconcíliate con tu hermano. Y una vez te reconcilies con tu hermano, yo sé y estoy seguro que esa ofrenda el Señor la recibe. Pero a veces estamos dando ofrenda con algo aquí. Con algo aquí. Nada te daña el corazón. Es más, te voy un poquito más. Hay gente, se me está acabando el tiempo. Hay gente que usted y yo tenemos familia. O yo estoy solo aquí. ¿Usted tiene familia? Levanta la mano si tiene familia. Ok. Y la familia a veces necesita. No te llaman, pero cuando necesitan te llaman. Yo he aprendido una cosa y me ha ayudado y espero que te ayude. Cuando tú tienes esos familiares que te piden dinero, no solamente la oración, oración con dinero. Envíame que tengo que hacer esto, por favor, te lo pido, tú eres la única persona. Ay, la única persona, sí. Llamó a 15 y le dijeron que no. Y ahora yo soy la única persona. Pero lo que te quiero decir es esto. Si tú estás en una posición para darle un dinero a un familiar, preocúpate que el dinero que tú le vas a dar a esa familia, tú no lo vas a ver para atrás. Aunque lo veas. Aunque lo veas. Por ejemplo, si alguien te pide $1,000 y tú le vas a dar $1,000 a alguien, asegúrate que lo bendijiste. Te bendigo. No le digas para que te pague, pero ya aquí en el espíritu, recíbelo. ¿Por qué? Porque si tú le das por buena voluntad, por ser bueno, por ser dadivoso, pero vas a abrir una parte de tu corazón para que cuando esa persona no te pague, no te llame, deja que lo vea. Deja que lo vea, que me las va a pagar. O me las paga en dinero o me las paga. Y ya ahí dañamos ¿qué? Lo que tenemos que guardar para el Señor, nuestro corazón. Si alguien en nuestra familia nos pide algo, asegúrate que lo que tú le vas a dar, mire, si no puedes los $1,000, dile, mira, lo único que tengo para darte, para prestarte son $200. Y cuando te los pague, mire, cuando si te los pagan y te los van a pagar, dile, mira, ¿sabes qué? Quédate con ellos. No te van a volver a llamar a prestado. Pero si tú sí, dámelo, qué gracias. Y mire, te los pagué con intereses. Prepárate que para la próxima te van a llamar otra vez. Así que eso es un consejo de economía financiera. La palabra llamado aparece varias veces. Pablo fue llamado apóstol y los creyentes fueron llamados a ser de Cristo, pero también fueron llamados a ser santos. Esta palabra está constantemente aquí. Por ejemplo, no sé si la tengo aquí más adelante, pero evidencia, ok, eso fue lo que acabamos de leer. Agradecidos por fe, conocida en todo el imperio. La fe de este pueblo romano al que el Pablo le está hablando ya había sido anunciada. Él había escuchado la fe que había en ellos y les inculca a que sigan teniendo esa misma fe. ¿Ok? Cuando tú escuchas de un hermano que está haciendo bien, mire, motívelo. Eso que estás haciendo, eso es bueno. Eso que estás haciendo es lo que nos conviene y nos debe de seguir sirviendo para buscar a Dios más de cerca. Oraba continuamente, el versículo 9 y 10, oraba continuamente por ello. ¿Ok? Qué bonito es saber no solamente que hay alguien orando por mí, pero yo conozco la persona que está orando por mí. Y hay veces que la vida que vivimos nosotros es muy ajetreada y la gente te puede decir, mira, ahora por esta situación, lo mejor que tú y yo podemos hacer en ese momento es decir, vamos a tomar una pauta y vamos a unirnos en oración.
Y en ese momento orar por la necesidad del hermano, porque puede ser que el diario del día, el ajetrez, se nos olvida. Y no vaya a ser que haya una iluminación del Espíritu Santo que te haga recordar. Si no, cuando lo veas el próximo día, mira, oraste. Y te quedas como que eso es mejor. Entonces, si la iglesia entendiera el poder que hay en la oración mutua del uno al otro, ¿sabe dónde tú y yo vemos eso? Y es porque creamos el espacio para hacerlo, en la limpieza de los pies, en el lavado de los pies. Ahí lloramos, nos profetizamos, ahí hacemos. Pero eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, a orar los unos por los otros, no solamente en el lavado de pies, que es algo que la iglesia lo tomó por costumbre, por cultura, porque la realidad era compartir el pan. El lavado de pies era una enseñanza de servirnos los unos a los otros. That's it. Pero si nos tomamos el mismo tiempo que nos tomamos para lavarte los pies, es decir, para detenerme y preguntarte cuáles son tus necesidades, qué tú necesitas, qué tú quieres que yo ore, y oramos sin prisa y darle el espacio y el momento para interceder los unos por los otros. Yo estoy seguro de lo que sucede en el lavado de pies, sucede en ese momento. Pero nosotros hacemos oraciones Superman, flash. Y hay que coger el tiempo porque hay oraciones que se necesitan verdaderamente interceder. Así que Pablo oraba continuamente por ellos. Y el versículo 11 y 12, deseaba verlos, ¿ok? Para fortalecerlos espiritualmente y entregarles algún don para el beneficio del pueblo, que la gente fuera bendecida a través del don que él estaba ofreciendo. Hay cosas que Pablo podía entregar físicamente, pero hay cosas que Pablo podía entregar espiritualmente. Por ejemplo, hubo un muchacho llamado, ayúdame Rosaura, le llamó hijo espiritual, Timoteo, y le aconseja que avive el fuego del don de Dios que le fue entregado a él por medio de las manos del apóstol Pablo. Pablo podía estar orando por alguien y de la vida de Pablo, por medio del Espíritu, impartirte un don. Por eso es que cuando la gente ora por uno, no solamente está hablando, sino que está impartiendo. ¿Ok? Está impartiendo, y por eso es que la Biblia nos dice, tenga mucho cuidado, no sean muy ligeros en poner mano, porque en poner mano tú estás transicionando no solamente palabras, estás transicionando conducta. Déjeme ir un poquito más profundo. Puede ser que tú no eres una persona peleona en tu casa, gritaras en tu casa, no tuvieras pasiones desordenadas, porque te estás cuidando y privando para Dios, pero de momento escuchaste a un buen predicador, trajo una buena palabra, pero tú no sabes su conducta, tú no sabes su estilo de vida en su secreto, en su recámara, en su vida oculta, personal. Puede ser que esté atado por la pornografía, puede ser que esté en adulterio, tú no sabes, tú lo que sabes es que, wow, como Dios lo usa. ¿Por qué? Porque el don se está manifestando, pero el fruto tú no lo estás viendo. Entonces cuando viene esa persona, tú quieres que te escupa, que te tire para atrás. Y de momento pasan las semanas y tú comienzas a decir, Dios reprenda. Y comienzas a tener pensamientos que tú sabes que tú no tenías y tú no sabes por dónde vinieron. Ahora si te paras un momentito y le dices, Espíritu Santo, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos, mira, me duele. Señor, ¿qué está pasando? Tú sabes, antes te pasaba una muchachita por el lado, una hermanita, una muchachita, y tú, nada. Pero ahora, párate. Y sinceramente, Señor, enderezame el cuello. Enderezame el cuello. La lámpara del hombre son los ojos. Y si tu ojo es limpio, todo tu ser es limpio. Pero si tus ojos están sucios, todo lo que tiene por dentro está sucio. ¿Se acuerda de la mujer esa? Ay, pastor, se te está pasando. Ya dice las 7:33. Hubo una persona que estaba, tú sabes, en pareja en su casa con su esposo. Pero es de esta pareja que la mujer es chismosa.
que la mujer es chismosa. Y cada vez que ella veía por la ventana a la vecina que lavaba la ropa blanca y la ropa interior de su esposo, de ella personal, y las sábanas blancas, las tendía. Y ella cada vez que decía, mi amor, ven acá, ven acá, ven acá. Mira, 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 mira. Mira otra vez, mira a la vecina, mira, mira. Cómo no se abochorna. Esas frisas están amarillas. Esos pantalones interior de los hombres están sucios, están amarillos. Esa ropa, eso está sucio, eso está amarillo. Y volví a la semana otra vez. Mira, mi amor, mira, mira. Lo mismo y todo el tiempo que la vecina, que tenía la colcha amarilla, que tenía las cosas interiores, ropa interior del hombre estaban amarillas, y el esposo un día, pues para acercarse para ver bien, hace así, y cuando miró era que las ventanas de la casa de ella estaban amarillas. Ay, y ahí se cumple lo que la Biblia dice: quítate la viga para que puedas remover la paja del ojo de tu hermano. Hay gente caminando así, aquí, pero están buscando, tratando de quitarle la pajita al hermano. No sé cómo llegué ahí, pero espero que te ayude. Dice desearlo, por los dones. Deseaba verlos para fortalecerlos espiritualmente. Déjame ver, porque tengo algo aquí. Bueno, yo se lo voy a dar, y si surge por ahí que parece otra vez, de eso. Pero se acuerda que la palabra llamado, ¿verdad? Estaba en algunas cosas, pero también está la palabra el justo, él vivirá, y por la fe. Yo no voy a avanzar, pero yo sé que está aquí. Dice, se sentía en deuda. ¿Con quiénes? Con ellos. Como apóstol a los gentiles. Él no les debía nada, pero él se sentía endeudado, como que sí les debía algo. Y qué bueno que nosotros nos podamos sentir así del uno al otro. Te debo una oración, te debo un abrazo, te debo unas palabras de inspiración, y que constantemente estemos buscando darnos algo para bendecirnos. ¿Okay? Usted y yo estamos a veces rodeados de gente que cuando están al lado de nosotros lo que hacen es quitarnos la fe, la energía, la positividad. Nos quitan todo y llegamos a nuestras casas drain. Hay que buscar gente que en vez de restarte, te sume. Que tú estás con ellos y tú te sientes satisfecho. Te sientes que cada vez que estás con esa persona, te sientes en paz, en vida. Como que están siempre impartiendo algo a tu vida personal. Ansioso de ir a Roma. Tenía un deseo de ir a Roma. Pero escuche bien, no como turistas, sino como siervo. Mire, que quiere un viaje misionero, Sammy, Dani está dispuesto a llevarlo. Pero no se crea que se va a quedar en un hotel de 5 estrellas. Va a quedar estrellado en algún sitio, estrellado con 5 piedras a los lados. Pero hay gente que quieren ir a las misiones por el trato que se le da, pero están yendo a las misiones equivocadas. Hay gente, yo voy a Puerto Rico, una obra misionera. Una obra misionera con una chuleta cancañán. Una cosa así de grande. Eso no es misiones. Yo estoy dispuesto a sufrir por el evangelio en Puerto Rico. No, vete para Cuba. Y sufre por causa del evangelio. Pablo estaba dispuesto a ir a donde el Espíritu de Dios le decía, y aún estuvo dispuesto a ir a donde el Espíritu Santo le dijo que no fuera. Cuando le decía, no suba, no vaya, allá voy. El deseo de él de seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Y Pablo no era un predicador que predicaba donde Cristo había sido predicado. Pablo se preocupó que donde él predicara, la gente no había escuchado del evangelio. Los campos blancos. Pero hoy en día hay un sinnúmero de predicadores que se quieren levantar y tú los ves con maleta y ¿para dónde vas? Pero si ya Cristo ha sido predicado. De hecho, de ahí salieron predicadores, están aquí conmigo. Pero ese es ¿verdad? Lo que la gente está buscando. Nombre, sobrenombre, fama.
Ay, se me está acabando el tiempo. Pablo no se avergonzaba del Evangelio, 1:16. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Ok? Lo otro que este capítulo nos enseña es, aunque el mundo lo considera locura. ¿Ok? Porque hay gente que te ve viviendo la vida que tú vives para Cristo, en santidad, ¿ok? En separación, para no contaminarte con las cosas del mundo, y te miran y dicen, ¿qué le pasa a este? Y te disminuyen del grupo. Tú no eres parte de la sociedad. Tú no eres parte de las participaciones y de las fiestas que el mundo tiene, y la gente te mira rara. ¿Es ok que te sigan mirando raro? Tú y yo no somos de este mundo. Estamos aquí de pasadita. Tranquilo, tranquila. Cuando tú sabes cuál es la identidad tuya y quién tú eres en Cristo, tú no necesitas título, tú no necesitas nombre. Déjame decirte esto. Hay gente que no tienen identidad. Hay gente que no saben quiénes son en Cristo. Cuando tú le das una posición, un ministerio en la iglesia, se suben, se sienten importantes. Pero cuando tú le quitas la posición, vuelven a ser los miserables. Y tú y yo tenemos que ser personas de bien y personas que sabemos quiénes somos, sin posición, con título, sin título, saber quiénes somos en Cristo. ¿Ok? Somos hijos e hijas de Dios. ¿Qué título más grande tú quieres? Ser llamado hijo e hija de Dios. No hay ningún título que supere eso. Si éramos bastardos, no teníamos un padre y Él nos adoptó. Y por el Espíritu Santo le podemos decir Abba Padre. Así que no hay un título mayor que el que nos ha dado, que seamos hijos. Amén. Siervo. Alaba. Ok. So, aunque Roma desprecie la cruz, porque usted sabe que Roma tenía una forma de castigar, de hostigar a la gente malvada y a quien ellos quisieran, y aún aquellos que eran cristianos. Y una de las cosas que usaban era que la cruz, como forma de hostigar y de hacer sufrir a la gente. Y aunque Roma lo estaba haciendo de esa manera, el apóstol Pablo presenta el evangelio y al Cristo crucificado. No se intimidó por la manera en que la cultura de Roma aplicaba algunas cosas. Él dijo no. Cristo le dio un valor diferente a la cruz. Y lo que era la cruz, el terror de todo el mundo, ahora vino siendo, si tú mirabas a la cruz, ¿verdad? En símbolo de lo que pasó con la serpiente, que estaban enfermando a un sinnúmero de personas, y Dios le dijo a Moisés, levántate una estaca, ¿verdad? Alta, y todo el que mirara a ella sería ¿qué? Sano, salvo. Cristo vino a ser ese personaje, y todo el que fue infectado por el pecado mira a Cristo y es limpiado de su pecado y no muere, sino más bien vive. Ahora, ¿por qué no se avergüenza? Su origen es de Dios, como hablamos. Su potencia, porque el evangelio es poder de Dios. Dunamis, poder de Dios. ¿Ok? Ahora, su resultado, salvación. Esto es, déjeme ver si lo tengo. Salvación, su alcance para todo aquel que cree sin distinción. ¿Ok? Todo el que cree. ¿Tú crees? También eres parte de esa salvación. El evangelio como poder de Dios, 1:16. El evangelio como poder de Dios. ¿Ok? Eso habla de dunamis, de donde viene la palabra dinamita, transformación radical. Es decir, cuando el poder de Dios llega en tu vida, hay una explosión. Y yo no sé si usted ha ido a los campos o las minas y ponen dinamita, explota y aquello es totalmente diferente. ¿Ok? Aquello queda un hueco, queda un vacío, quedan piedras sobre piedras. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios y el poder de Dios viene sobre ti,
Por eso es que hay personas que dicen, no, que Dios me habla todos los días. Yo me estaba afeitando y tuve un encuentro con Dios. Si yo me afeito y Dios comienza a hablarme a mí, yo salgo para el hospital, todo cortado. Un encuentro con Dios te marca, te marca. Uno por ahí peleó con él y salió cojo. Usted conoce la historia de Jacob, ¿verdad? Dios nos marca. Roma era fuerte militarmente, pero era débil espiritualmente. Pablo confía en que el mismo evangelio que transformó a criminales, a prostitutas y a religiosos en otras ciudades también impactaría a Roma. No, que eso sucedió allá. Eso puede suceder aquí también. Si le creemos a Dios que lo puede hacer. Seguro que sí. Alguien por ahí dijo, y creo que fue José cuando estaba orando, que él estaba apartado y Dios lo volvió a traer. Si lo hizo con él, lo hizo conmigo, lo puede hacer con tus hijos, lo puede hacer con tus sobrinos. Seguro que sí. Es poder de Dios para salvación. Rescata del pecado y la muerte. Pablo lo había visto, ¿ok? Pablo lo había visto obrar en Corintios, en Efeso, y lo vería también obrar en Roma. La fe de Pablo no decaudó, es decir, no bajó, sino que se mantuvo, creyendo a Dios, que el Dios podía hacer lo que hizo en Corintios, lo que hizo en Éfeso, también lo podía hacer en Roma. Y la gente tenía fe en Roma para hacer que Dios hiciera lo que él quería hacer en aquel lugar. Ya estamos terminando, no se me asuste. El justo por la fe vivirá. Esa cita es tomada de Habacuc. A ver si lo puse por acá. ¿Ok? Esa cita es tomada de Habacuc capítulo 2, versículo 4. ¿Ok? Ahora, está citando 3 veces en el Nuevo Testamento. Como por ejemplo, Romanos explica el justo, Gálatas vivirá y Hebreos por la fe. Por ejemplo, Romanos 1:17 enfoca el justo. ¿Cómo dice ese versículo? Porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 dice, hablando la palabra, enfocándose en la palabra vivirá, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10, versículo 38, enfocando a la palabra por la fe, dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ok? So, ahí están, los voy a repetir para los que toman nota. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El evangelio muestra, ¿ok? Dios castiga al pecado por medio de Cristo, ¿ok? Pero Dios justifica al pecador por la fe, ¿ok? Nos salva por fe, poner nuestra fe en el Hijo de Dios, ¿ok? Y seremos salvos. Ahora, aquí yo le doy un bosquejo para que usted tenga una idea, le puede tomar una foto. Jesús, ¿tú quieres que yo termine? Me puedes poner no lo empiece que me botan los hermanos. I got it. I'll do it from here. Okay. Vamos allá. Estamos por aquí. Ok. Ok. Aquí en esta parte le pueden tomar un retrato si así lo desean. Pero esta es la manera en que vamos a trabajar la temática de lo que es la carta a los romanos. ¿Okay? So, si usted mira esto, usted va a decir que la justicia demanda, el pecado, el pecado. Salvación, ahí está, usted va a ver la justicia declarada del 3 al 21 y hasta el 5:21. Santificación, justicia definida. 6 al 8. So, en sí, los versículos o los capítulos van a comenzar a formarse
capítulo por capítulo después del 5, 6, 7, 8. Mientras tanto, vamos a unir algunas clases juntas, algunas enseñanzas, soberanía. Y el número 5, servicio. Y termina el capítulo 16 con las salutaciones finales. ¿Ok? Conclusión, capítulo 16. Finaliza con saludos personales y una defensa del ministerio. ¿Ok? So, eso para que tenga una idea cómo se desarrolla esta temática del estudio de la carta a los romanos. ¿Okay? So, ustedes tienen una hoja ahí donde está. Una hojita. Necesito, si usted la llenó, dígame amén. Si necesita un poquito más de tiempo, dígame aleluya. Mientras usted va llenando esa hojita, yo les voy diciendo de llenar esta encuesta, y será anónima, es decir, no ponga su nombre. Y se escribe tu late. Así que, y sea lo más sincero, sí, yo estoy avergonzado del evangelio en mi trabajo. Porque es que si se enteran que yo soy evangélico, me amenazan. Yo me avergüenzo cuando voy al banco. Yo me avergüenzo cuando estoy en el supermercado. Yo me avergüenzo de decir que soy evangélico porque mis hijos se comportan de tal manera. Sea sincero. Porque con la sinceridad podemos entonces trabajar. Yo no me avergüenzo del evangelio por nada. Ni en el trabajo, ni en la oficina, ni en el supermercado. Yo soy evangélico. Como dicen por ahí, yo soy pentecostal. Desde la cabeza, ay, qué poquito. Yo soy pentecostal desde la cabeza hasta los pies. ¿Ok? Pero antes de ser pentecostal, sea hijo de Dios. Ok. Y asignación para la próxima semana. Pastor, ¿nos está dando asignación? Sí. ¿Ok? Lea Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20. Esa es su asignación. Tiene toda una semana para leer. No lo lea completo, léalo despacito, con su tiempito, con su tacita de café y lea, amén, Romanos capítulo 1, versículo 18 hasta capítulo 3, versículo 20. Esa va a ser, amén, la temática que vamos a estar trabajando, ese capítulo. ¿Ok? And I think that's it. Yo les voy a dejar salir en paz. La importancia, estaban tomando fotos, you guys okay? Want me to go back? ¿También? Ok. So, la importancia de leer la palabra de Dios, crecemos en ella. ¿Ok? Shalom. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.